La poderosísima Butaca Cósmica, uno de los podcasts de All Robot Media en los cuales, a más de recomendaciones, series, cine, televisión, comentarios y una que otra debate, podríamos llamarlo así, nos encontramos cada semana. Si yo mal no me equivoco, la poderosísima sale los días lunes a las 6 de la tarde. Es uno de los podcasts que personalmente no me lo pierdo y que recomiendo que todos ustedes lo vean, y lo oigan, pero como en All Robot no estamos alejados de los crossovers, hoy en Dimensión 593 tenemos al buen Robert y al buen Andrés con nosotros para hablar de historias de terror, historias de situaciones paranormales y una que otra cosa que nos quieren contar. Esto es Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos a Dimensión 593. Buenas noches, mi estimadísimo, querido don Robert. ¿Y qué pasó con don Andy? Desapareció, nos dejó un gato por ahí colgado. ¿Cómo van? Pues bien, verás, todo chévere. Casi hago mi introducción, la costumbre, casi digo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Salude para que las personas Entonces, que nos están a los viniendo que me tarde escuchan de la butaca. ahí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en lo que estén haciendo, lavándose la carita, los dientes, cenando, en lo que se encuentren, ya saben, un saludo muy grande para ustedes. ¿Qué dice Hey, ¿qué Andrés? tal? ¿Cómo vas? Bien, Quique, qué gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Robert? Un gusto estar con la Butaca Cósmica, que somos Robert y mi persona Andrés, colaborando, haciendo este match, este crossover esperadísimo por toda Latinoamérica Unida, de la Dimensión 593 como dijimos en el último capítulo, la inmortal, suprema, tres mortales en el aire, Butaca Cósmica, el podcast en español donde hablamos de todos estos temas que nos gusta, nos apasiona. Cada vez le vamos metiendo más ganas y bueno, ahí estamos dándole. Bueno, pero aparte de esto, no solamente esto es un crossover, sino que ahora sí estamos literalmente conectados cada uno en un lugar totalmente diferente. Para quienes no sean del Ecuador, les cuento, y bueno, para quienes son del Ecuador van a saber de lo que estoy hablando, pero nuestro país se divide en lo que se denomina provincias. Cada una de las provincias viene a ser como lo que en otros países son estados. Y nosotros tres, cada uno está en un estado o en una provincia totalmente distinta. Yo estoy en Quito, la capital del Ecuador. Andrés está en Riobamba, una ciudad hermosísima que está a los pies del volcán más grande del Ecuador y la segunda elevación más grande del mundo, o la primera elevación más La grande del primera es, mundo, es la primera, llegando desde el centro de la Tierra, ¿verdad? Es la exactamente. primera. Para quienes lo quieran conocer, ya saben muy bien, es el Chimborazo, la primera elevación más grande del mundo. Y el Rob está, ¿dónde estás exactamente? Porque tú estás en medio de la selva, de la palmera grande que usted ve encima del monte, mire para la derecha, y ahí está Roberto. ¿Dónde estás? Claro, estoy así en medio de la selva, así como Jumanji, así todo chévere. Ahorita me subí a un árbol donde que tengo una antena así satelital para captar internet. Ya saben, esas cosas que nos ofreció Elon Musk y Elon también el man Musk. de Facebook. No, mentira, Eh, no es tanto así. No es el tanto Robert así. está en el Puyo. Estás en el Puyo, ¿verdad, Rob? Sí. Ujú. Es uno de las, también es una ciudad hermosísima para quienes quieran venir a conocer el Ecuador. Está en el oriente, es decir, estamos en sierra y selva. Nos falta alguien de la costa y nos falta costa y Galápagos, estaríamos todas las regiones. Exactamente, sí, es verdad. Pero bueno, para comenzar, la noche de hoy vamos a hablar, como les decía, de un poco de historias paranormales, de historias de fenómenos que cada uno de nosotros ha ido teniendo. Es más, no vamos a topar ningún caso, como es nuestra costumbre, sino que vamos a comentar lo que nosotros hemos vivido. Muchos de los fenómenos que vamos viviendo tienen que ver con ovnis, fantasmas, apariciones y demás. Y yo ya les he contado y mencionado que a lo largo de tanto de mi niñez como de mi juventud y ya adultez, he vivido uno que otro encuentro, que es lo que me ha llevado a ser tan curioso para poder estudiar, investigar, meterme, conversar con todos estos temas que nos apasionan. Quiero comenzar contándoles yo una anécdota que recién la acabo de revivir hace pocos días porque estábamos conversando con mi familia. Yo creo que esto ya lo he comentado anteriormente en Dimensión, pero lo voy a comentar para abrir la mesa de conversación, además la mía es muy cortita. Yo estaba de vacaciones en Guayaquil, estaba quedándome en un hotel que queda en el puerto Santa Ana. Salíamos a caminar con mi familia, era en la noche esto,
Ustedes saben que el Puerto Santana tiene todo este malecón lleno de restaurantes, cafés y demás. Fuimos a cenar, volvíamos hacia el hotel. Y desde el parqueadero, ustedes tenían una vista del hotel y el cerro en la parte de atrás totalmente iluminado. Saqué el teléfono, tomé 2 fotos y guardé el celular. Simplemente fue un querer tomar el hotel junto al cerro en ese momento, en este punto de la noche. Al día siguiente, cuando empiezo a sacar las fotos para, ya saben, subir a Instagram y decir, miren dónde estoy, miren lo que estoy comiendo, me topo con que había una luz que brillaba junto al hotel. Y la primera reacción fue, me brilló alguna otra luz y justamente en la foto sale ese destello. Cambio de foto y ojo, y esto vale aclarar, cuando yo tomo varias fotos no tomo una, otra, sino tomo en ráfaga. Cuando me doy cuenta que la luz que en la primera foto estaba en un punto, a través de la ráfaga se iba moviendo. Y eso ya me llamó la atención porque yo nunca me moví. Y yo simplemente me paré en un punto y tomé las fotos. Cuando empiezo a ampliar la foto, me doy cuenta que esa luz no era una luz, tenía una forma literalmente circular, con una como pequeña cápsula en la parte de arriba y le brillaban varias luces a su alrededor. En ese momento, como estaba con mi familia, empecé a mostrarle a todo el mundo la foto porque ni yo creía lo que estaba viendo. Y claro, empezamos a ver la foto y demás, estábamos desayunando en el hotel, se acerca una de las personas del hotel y recuerdo que mi papá le dice, pero mire lo que anoche hemos tomado aquí, justo cuando la chica coge el teléfono y dice, ah, ustedes también. Y fue para nosotros un, ok, como que también. Dice, no son los primeros huéspedes que a una hora determinada de la noche, al sacar fotos hacia el Cerro Santa Ana, obtienen este tipo de imágenes. Pero ya estamos muy acostumbrados a ver exactamente lo mismo. Y fue para mí una sorpresa porque era la primera vez que yo veía algo tan claro. Recuerdo haber prometido en mi mención buscar esa foto y ponerla para que la gente la pueda ver. Ahora sí, en las redes sociales voy a buscar la foto dentro de mis archivos y la voy a subir para que ustedes la puedan ver. Pero fue quizás la última o una de las más recientes experiencias que me hicieron pensar el tema de definitivamente no estamos solos. O a los extraterrestres les gusta el bolón, porque Puede ser. fue Oye, sumamente llamativo. Dime. aunque yo me quedé con las ganas, dije, yo pensé que ahorita iban a poner la foto y dije, ah, qué bacán, estoy esperando con No, ansias. no la tengo a la foto ahorita, pero les prometo subirse a las redes sociales. En serio, prometo subir las redes Yo sociales. estaré Ya estaba pendiente, estaré buscando. pendiente. Estarán pendientes, porque estará ahí. Ustedes en OVNIs, cuéntenme. A Pues, ver, si quieren yo empiezo. Dale, No dale, tengo Rob. problema. dale. Bueno, yo siempre tengo una edad marcada para todos mis sucesos como que sobrenaturales y esas cosas de la vida. Entonces, más o menos la edad promedio que yo me calculo en la que empezó todo esto fue a mis 6 años. ¿Ya? Y bueno, yo desde niño sentía presencias, veía luces, entonces todas esas cosas, ¿no? Poco a poco, creo que fueron así como a ti, formando un poco ese carácter curioso de que, o sea, tratas de encontrar el porqué de todo, buscar la lógica y analizar un poco las situaciones, ¿no? Porque dices, o sea, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se da esto? O ¿por qué a mí? Entonces, poco a poco esa situación ha ido pasando. Te contaré una de las experiencias más impactantes de mi vida, que creo que fue como que el que inició con todo este mundo, ¿no? Yo soy fan de la ufología y pues antes de niño yo veía este programa que todo el mundo creo que veía, la de Evidencia OVNI. Por Dios, uno no se perdía Evidencia OVNI por ver al ufólogo ecuatoriano ahí todo chévere explicándonos sobre los hallazgos y todas esas cosas. Pero bueno. Sucede que cuando yo tenía alrededor de unos 6 años, solíamos visitar a mi abuelita constantemente en su finca. Y pues, háganse una idea pequeña que quizás hace unos casi ya 24 años, el Puyo no es que haya sido siempre tan poblado y tan bonito como es ahora. Entonces, en las partes alejadas de la ciudad, no había asfaltado, era calle de así pura piedra, pasaban pequeños riachuelos por las vías. Entonces, era una noche de luna llena.
todo clarito, porque aquí cuando hace luna llena es como que todo el cielo está despejado y todo bonito y se ven las estrellas. Pareciera que está de día afuera. Entonces salía de donde mi abuelita y a los lados de la vía por donde que vive mi abuelita tenían bastante hierba alta. Entonces el vehículo iba avanzando, teníamos un Chevrolet amigo, una camioneta, entonces yo iba en la parte de atrás con mi hermana, con mi mamá y un primo. Y atrás de nosotros venía un carro rojo. Entonces el carro iba caminando así, todo chévere, nosotros de adelante, el carro venía atrás. Cuando, bueno, les contaré también que tengo como que una pequeña habilidad que descubrí a partir de ese momento, que cuando algo muy impactante va a suceder, algo así como que, no sé, que te va a dejar con muchas preguntas o quizás sea algo muy grave, tiendo a verlo en cámara lenta y con otras tonalidades. Entonces, ese día me di cuenta que tenía esa habilidad. Venía el carro de atrás y en un momento yo sentí como que el tiempo se paró, o sea, el carro que venía atrás de nosotros, de un carro rojo, empezó a moverse de forma más lenta según mi percepción, y nosotros también empezamos a movernos de forma lenta. Como les conté, yo estaba en la parte de atrás, en el cajón del carro, y en eso empezó a sonar el movimiento de las hojas. Acá nosotros tenemos un tipo de plantas así como el césped, pero más grande, le dicen gramalote. Entonces el gramalote empezaba a sonar, empezaba como que si alguien estaba corriendo y empiezan a Suena sonar así, las hojas. así sabe sonar. Exactamente. Entonces era como que algo así se acercaba. Y de repente, o sea, nosotros quedamos parados. Había el carro que se encontraba en la parte de atrás, el carro rojo, un pequeño riachuelito cruzando por ahí al frente del carro rojo y nosotros quizá en una distancia de aproximadamente unos 2, 3 metros de ese carro. Y en eso sale una figura delgada, muy, muy, muy delgada, muy delgada. Eh, Tenía la tonalidad de piel, una tonalidad muy media rosada, casi, casi como el color durazno, así en esa tonalidad, tipo el durazno, medio como que tomatito, medio como que queriendo ser rosado, así una tonalidad ahí mezclada. Y él venía corriendo, pero fue un momento, una fracción de tiempo que, o sea, se escuchaban las hojas, de repente aparece en la vía y es como que se pone a correr en cámara lenta, me regresa a ver y yo le vi también fijamente a los ojos. Era, yo te digo, completamente delgado, delgado, era alto, las manos así, los brazos eran alargados así mismo. Y los ojos, era como, no sé, para explicarte más o menos, cuando una persona está por llorar, ¿no es cierto? Que como que se cristaliza en vez de ese como brillito. Ajá. Entonces, era eso, o sea, los ojos de él tenían así, se veía como ese brillito y eran más grandes de lo normal. No era como que el típico de las películas que es una cabeza grandota, ¿no? O sea, era una cabeza, sí, considerablemente, o sea, diferente a la de nosotros, pero era con, asimismo, unos ojos grandes, no exagerados, ¿no? Pero Ok, eran más unos grandes de lo ojos normal. tipo anime, ¿Cómo? unos ojos tipo anime, así, Algo tipo, así, exactamente, sí. No ocupaban como que la mayor parte de la cara, pero sí toda la cuenca, se podría decir, y eran color negro. Entonces llegó un punto en el que nos quedamos viendo y fue como que se detuvo el tiempo y después simplemente giró la cabeza y continuó corriendo. O sea, siguió de largo y se escuchaba que todavía las hojas se movían, o sea, se escuchaba el ruido de las hojas. Y en eso, o sea, yo pensé que solo yo lo vi, cuando me recuerdo que mi mamá me dijo: "¿Viste eso?". Y yo le dije: "Sí, sí vi". Y dijo: "Creo que era un fantasma", dice, "o una almita", porque las almitas también a veces, dice, por aquí saben cruzar, me saben decir. Entonces dije: "No creo", porque, o sea, yo le veía, era delgado completamente. Y ya te digo, con las facciones que yo te mencioné, a mí no me parecía un fantasma, un aparecido, o sea, a mí fue un extraterrestre y cruzó por todo el monte y me dijo mi mamá, y otra cosa más, allá donde que está corriendo es pantano. O sea, no era como que se enterraba, sino como que corría sobre el pantano. Creo que iba a una velocidad muy alta, como que para que no se entierre mucho, ¿verdad? O sea, fue como que impactante eso. Y después de lo que aquí en este caso, según yo, el extraterrestre, o podríamos decir algún aparecido, cruzó,
era como que todo volvió a la normalidad. El carro que estaba detrás de nosotros es como que tomó de nuevo su velocidad normal. Nosotros también empezamos a movernos de forma normal y terminamos subiendo porque estábamos casi cerca a una cuesta. Y después ya llegamos al Puyo y me quedé con eso. O sea, a partir de ese momento es como que me quedó esa intriga de qué fue lo que vi, qué fue lo que pasó aquí. Entonces, es como que te queda esta curiosidad y desde ese punto es como que empecé un poco más a tratar de ver, ¿no? Y por eso me encariñé con el programa de Evidencia OVNI. Como la imagen que tú pones, se podría decir que no era muy alargada la cabeza, pero caminaba en forma erguida, no como que inclinada, en una forma erguida, así como una persona normal corriendo así, no en cuatro patas, sino caminando de forma normal, pero era alto. Y ya te digo, con unas tonalidades color durazno. Por eso es algo de las cosas que nunca me olvidaré y que eso creo que fue uno de los detonantes de toda la curiosidad que emergió a partir de eso. Y empecé a, no sé, a investigar más sobre fantasmas, veía programas de fantasmas, programas de extraterrestres. Y me recuerdo que mi mamá me dijo, debes tener cuidado con esas cosas porque la típica como leyenda urbana que te dicen, había un niño que tanto decía de los extraterrestres Que se lo que de llevaron. repente un día se lo llevaron y ya no asomó. Y digo que, y ahí, pues, ahí con eso sí me frené un poquito, ¿no? Porque, o sea, y por eso creo que tengo miedo. Yo no te niego, es raro, me dan curiosidad, pero de cierta manera me causan también un poco de miedo. No sé si es del típico miedo a lo conocido, pero a lo desconocido, pero sí me causa un poco miedo. O sería por ese trauma que me dijo mi mamá, no busques de esas cosas porque si no uno de esos te puede ir secuestrando, entonces no sé, pero por ahí va la situación. Yo tengo dos preguntas antes de continuar con el Andy que nos cuente su historia. A ver, una, cuando tú dices que en ese momento el carro se detuvo y todo empezó a pasar en cámara lenta, ¿eso sucedió para todos o es tu percepción, lo que nos decías hace un rato, que tú te diste cuenta que cuando algo va a pasar es como que tus sentidos se agudizan de tal manera que puedes percibir las cosas de una mejor manera? Yo creo que fue mi percepción, porque para mi mamá es como que, por eso me ¿O llegó a decir, gustó? fue un fantasmita o un aparecido, porque para ellos pasó rápido. Pero en cambio para mí sí se demoró un poco más. Y como te digo, me ha sucedido en varias veces, ¿no? Como cuando tuvimos un accidente con Andrés, así mismo, o sea, son cosas que para mí las tonalidades, todo cambia de color, veo en cámara lenta, es algo extraño que a veces ni yo mismo me imagino, o no sé ni cómo explicarlo, pero sí, es como que se agudiza todito y Sí, todo sí. lo veo en cámara lenta. Ajá, entonces, y es como que dices, como el sentido arácnido, algo va a pasar, así más o menos, así. Y la segunda pregunta es, ¿a qué le tienen miedo, muchachos? ¿A qué es lo que más le tienen miedo? O sea, y vuelvo, insisto, los dimensionados ya saben esto de mí, pero yo siempre les digo, yo ver fantasmas, creo que primero es una de las cosas que me gustaría ver, algún día me gustaría ver algo como para decir, ah, mira, sí, pasó, pero siempre he dicho que el día en que yo vea de cerca, no como esa vez que fue a través de una foto, pero el día en que yo vea una nave espacial, no sé cómo voy a reaccionar. O sea, ese día sí voy a decir así como, Dios mío, ¿qué puede suceder ahí? Porque Eh, a mí nunca me dijeron eso de si buscas, a mí al contrario, me decían, no busques tanto porque nunca vas a ver. Mi abuela me sabía decir, si sigues con esa curiosidad, jamás se te van a presentar. Deja de buscar para que algo se te asome. Esa era la forma de decirlo. Ujú, sí, es verdad. Pero, eh, pero sí era el punto de decir, oye, si es que hay algo, una inteligencia superior, si es que existen extraterrestres, si es que eso realmente existe, ¿sabes qué es lo que puede pasar con nosotros? ¿Sabes cuántas teorías se van a ir al suelo? ¿Sabes todo lo que vamos a tener que reinventarnos Robert de lo repite en escenarios todos en los sí? episodios. Es, Eh, ¿Qué va a es pasar, Robert? absurdo. Es que aparece algo que no conocemos. Lo comemos, lo estudiamos, lo matamos, o sea, es eso. Además, es lo matamos. Sí. Entonces, yo eso siempre digo, o sea, el momento en que yo veo una nave espacial, ya, vea una nave espacial, creo que sí voy a tener que decir, hasta aquí llegó hasta aquí llegó el valiente, en mi caso. Ustedes, ¿a qué le tienen así? ¿Cuál es ese miedo guardado de decir, chuta, ojalá esto nunca se me asome? Pues, como te dije hace un momento, yo también he tenido experiencias con fantasmas y cosas de esas, ¿no? Pero creo que
los extraterrestres de esa misma manera, porque como te digo, me dan bastante curiosidad, pero a la vez es como que sí me asustan. Y un tiempo me recuerdo que me ponía a ver en YouTube la típica, ¿no? Alienígenas capturados, que no sé qué, y pones a ver. Y cuando les veía me entraba un temor salvaje. Y una vez hasta me mostraron una foto así todo random, cuando estaba yo atento viendo otra cosa. Puta, casi me caigo de donde que estaba. O sea, sí, para mí sí fue muy, muy, muy salvaje. Entonces, creo que mi mayor temor sí son los extraterrestres, de cierto modo, y no sé por qué. No sé si es del miedo a lo desconocido o lo que te pueden hacer. Cacha sea una teoría como estar en Gantz, joven. Andrés sí me debe entender más o menos de esta referencia. Entonces, Terrible. terrible. Andrés, ¿tú a qué le tienes miedo? Puta, hermano, yo le tengo miedo. Verás, te voy a contar. Bueno, acotando antes lo que habló Robert, o sea, y uniendo, atando cabos e ideas que me vienen a la mente, o sea, esa criatura que habla Robert se me aparece muchísimo al demonio de Dover, que es un críptido que ha aparecido full en Estados Unidos. Ujú. Aquí en Latinoamérica quizás tengamos algo parecido, pero o sea, en Estados Unidos hubo una época en la que estaba clavadísimo. Entonces hay un canal bueno, hay varios canales actualmente de criptozoología que hablan sobre este personaje y, chicas, creo que por ahí puede ser. Como dijo Robert, quizás la cabeza no sea tan alargada, pero en descripción a mí, de una se me viene a la cabeza por ese lado. De ahí, en lo que a mí realmente me da miedo y, o sea, bueno, quizás, o sea, lo asumo es por el hecho de que yo cuando era niño me daba bastante miedo a los perros de la calle, porque me mandaban a comprar el pan y cosas así, entonces me seguían. Y a partir de ahí me nace como que un poquito el miedo a las cosas, a los cuadrúpedos. Por ejemplo, yo le tenía, bueno, hasta ahora todavía le tengo bastante respeto, en su momento le tenía un terror horrible al chupacabras. Qué bestia yo, o sea, solo de imaginarlo ya no podía dormir. ¿Y sabes por qué viene esto? Porque me acuerdo que había un programa, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, ustedes sí se han de acordar porque son de mi época. Había un programa que se llamaba Sábado Gigante con Don Claro. Francisco. Ajá. Así. Espectacular. Ahí daba de todo y eso daba todos los sábados y duraba como 2, 3 horas, creo. Entonces, siempre veíamos eso. Y había una temporada en la que empezaron que sí, eh, no sé, como que para enganchar más gente, o sería verdad, que sí, que ya apareció el Chupacabras, que está en República Dominicana, en Costa Rica, se está acercando, ya está en todos estos países de Centroamérica, ya pasó por Venezuela, ya está en Colombia y ahí después dijeron que está en el Ecuador, que sí, Que que luego hicieron una empezaron a cumbia. salir Oye, noticias, sí, eso fue noticias. noticia. Sí, Claro. noticias en Ecuador que ya, o sea, como que ya llegó aquí, yo tenía, así mismo como a la edad de Robert, unos 6, 7 años, te juro, hermano, que yo en las noches no quería salir ni a nada, o sea, yo, 6 de la tarde dentro de la casa, o sea, era como que, no era porque era un niño bueno, sino porque me daba miedo que se aparezca esa cosa. Y bueno, luego después de eso, apareció un programa, no sé si ustedes lo hayan visto, que se llamaba Animal X, daba en un canal de TV cable random, no me acuerdo exactamente en qué canal, pero el programa se llamaba Animal X. Y ahí fue la primera vez que tuve el primer acercamiento a la bestia de Gevadán, no sé si han Ajá. escuchado. Ah, sí, sí, sí. Y la historia, la manera en la que lo contaban, Dios mío, dije, si se me aparece esto, yo soy muy valiente. Yo así, fantasmas, en cambio, o no sé, o un ladrón, alguna cosa, no me da miedo, pero decía, si se me aparece esto, diablos, ¿qué hago? Entonces yo en mi mente siempre tenía como que las llaves de la casa, decía, con esto me voy a defender, si en caso se me aparece, cuando era niño. Y ahora ya grande, ya como que no le tengo miedo a nada, como te dicen, tenles miedo más a los vivos que a los muertos. Es un buen Pero, punto. pero por ahí era que tenía ese pavor horrible, o sea, horrible. Yo me sentía súper acojonado, súper mal, o sea, ya, no lo disfrutaba para nada. Eso, Para quienes los dimensionados que no sepan y quienes recién nos están sintonizando y no sepan quién es la bestia Gebadan, les recomiendo que busquen aquí en el canal de Dimensión. Tenemos un episodio justamente hablando de la bestia y de toda la historia que esta causó. Para nosotros también, y es sumamente, y es una de las cosas que yo hablo con Cristian y con Duanji cuando hacemos el programa juntos, les suelo decir, hay historias que no llegan a ninguna conclusión, y por ejemplo, la bestia de Gebadan es una de esas. O sea, presentaron como 20, no, a ver, no voy a exagerar. Presentaron como 4 lobos casados, pero ninguno cumplía las características. Simplemente fue algo que sucedió en una época
mató de una manera impresionante. La única persona que se enfrentó fue la chica esta que tiene la estatua en Francia por haberse enfrentado a la bestia y las características que ella narraba y la carta que tienes narrada por el soldado que se enfrentó a la bestia no tienen ni punto de comparación con el lobo que al final cazaron. Entonces queda abierta ahí una no sé, un capítulo de la historia de la humanidad que nunca vamos a saber qué fue lo que enfrentaron en ese momento. Bueno, todo el mundo decía no, y en algún punto hablábamos, decía, quizás fue pánico, pero un pánico no te hace aumentarle la forma a un animal. Un pánico te hace decir, oye, tenemos un lobo cazándonos y ya. Pero que entres en pánico y de repente veas un animal que mide que supera el tamaño de un ser humano, que sus patas pueden cortar árboles y cosas por el estilo, en una época, vuelvo y repito, en la cual los seres humanos no es que imaginábamos mucho, sino que teníamos que ser lo más concisos posibles para transmitir información, eh, y de repente te describían cosas de esa magnitud. Para mí son cosas que quedan totalmente abiertas, son casos que Sí, nunca se resuelven. lo que tú dices, bueno, la versión que yo vi era que decía que, bueno, la versión que yo vi hace años, recuerdo que decía que al final habían descubierto, bueno, sabes que todas son versiones y no, nunca Ajá. sabremos la verdad, era que había sido un lobo, una hiena, que había sido amaestrada por un archiduque, algo así, que él había sido Fue una de las sádico, o sea, teorías. él había. Ajá. Exactamente, que ha sabido soltar en la noche y que mate a los que pueda porque eso le satisfacía a él. Entonces, por ese lado, pero, o sea, como te digo, nunca vamos a saber realmente la verdad. Sí, esa fue una de las tantas teorías que decían sobre esto, pero yo personalmente vuelvo e insisto, si me pones una hiena, primero las hienas tienen un comportamiento muy distinto al que se supone que tenía la bestia. Ujú, Y segundo, no puedes tampoco tan amaestrar una hiena, no es tan simple de agarrar y tener una hiena en la cual le puedes enseñar a hacer ciertas cosas. ujú. Exacto. Para la Y manito, un no puedes. lobo, claro, a ver, siéntese, ríase y déme la mano, no, no hay chance. Pero bueno, Ay, te le- cuento, regresando al tema le- del chupacabras, verás, me acuerdo que no es mucho, o sea, debe ser más o menos 1 o 2 años. Estuve viviendo aquí en la casa, bueno, ahora donde vivo, en el departamento, hablábamos con mis suegros, o sea, la parte donde estamos es Riobamba, es un poquito una zona en la ciudad, pero bordeando la parte rural. Entonces me dice, sí, dice, y una vez sí pasó por aquí el chupacabras, y yo, diablos. Dijo, por aquí pasó. O sea, traté de como que haciéndome el valiente sacar información, pero no o sea, bueno, también la gente adulta a veces, también es como que no te sigue el juego y dicen, pasó, pero ya pasó hace unos años y como que me reviví ese recuerdo y dije, ay, qué incómodo, no me hablen de eso. O sea, ¿Y tú, Andrés, ha sido una experiencia personal que hayas vivido con respecto a a estos temas paranormales? sí, a ver, como hablábamos de tras bastidores, tengo algunas y creo que una de las más impactantes fue una experiencia que viví, así mismo en el Puyo, las personas que no saben, igual que Robert, somos de Puyo, solo que yo estoy viviendo en otra ciudad, pero me acuerdo que tenía alrededor de unos 14, 15 años y nos encontramos afuera de la casa. Entonces, la casa está en la ciudad, en plena ciudad, pero Puyo es la parte de como si la parte andina es como que fuera un valle, o sea, se nota la división, que tras de eso está la sierra y acá está la Amazonía. Y me acuerdo que estábamos parados ahí con mi hermano, conversando, haciendo algo, no recuerdo qué, pero en el cielo, tal cual como se ve en las películas de ciencia ficción, apareció como, digamos, un pelotón formando un triángulo, así varias navecitas. Entonces, estas naves, puntitos, eran puntitos, o sea, no podía distinguir si eran naves o no, y formaban un triángulo, más o menos como lo que hacen las gaviotas o los pájaros cuando vuelan para romper el aire, y estas se iban desplazando, formadas. Una se adelantaba, otra como que regresaba, pero había una nube no era tan grande, una nube pequeña, y se metieron tras de la nube y no volvieron a aparecer. O sea, la lógica te dice que pasas la nube y vuelves a verlo acá. Entonces, Ajá. pues no, o sea, era como que y como que se estacionaron, no sé qué pasó, o cogieron otro rumbo y se fueron para atrás. Y yo me quedé bastante perplejo y le dije a mi hermano, o sea, mi hermano en ese momento tendría unos
10, 11 años, le dije, oye, estamos viendo lo mismo los dos, o sea, porque para asegurarme, decir, no estoy viendo ilusiones o yo mismo creándome algo en la cabeza. Y dice, sí, sí, dice, o sea, apareció, pasó, se metió en la nube y ¡pac! Desapareció. Entonces, a partir de ahí me quedé como que súper clavado, así como que esto me encanta. Y esa fue la segunda vez. De ahí, de la primera vez me recuerdo que asimismo estábamos en el centro. No sé si sería un fenómeno meteorológico o qué, pero el cielo me acuerdo que estaba ahí. Y cuando tú tomas una hoja de papel y puede ser con un fósforo o un encendedor, la empiezas a quemar por la mitad, ves que se empieza a los bordes se empiezan a hacer oscuros, negritos y con fuego y se empieza a extinguir. Entonces, ese fenómeno yo vi en el cielo. Entonces, no te sabría decir si eso entraría dentro del fenómeno ovni o qué, pero o un fenómeno. Oye, Andrés, y no era como que tipo, no sería como arcoíris, sino, bueno, yo le represento como cuando ves grasa o aceite en el agua y hay como esos bordecitos como de colores. ¿No fue algo No, así? era un borde como quemado, era como que el cielo se quemó. Entonces, Es como si se hizo un círculo negro. sí, es un círculo como cafecito y como que se iba Ah, expandiendo y se expandió y luego total, o sea, ya se desvaneció. ese Entonces, es por un eso me quedé fenómeno que bastante. se ha visto en algunos lugares yo lo he visto mucho en internet y hay muchos videos acerca de eso, porque en muchos lugares se ha visto este tipo de nubosidad. Y sí, se lo asocia con el fenómeno OVNI. Pues ahí está mi experiencia, fueron como que las dos experiencias más claras de ahí, obviamente, otras que no las tengo muy claras porque era como que o bien muy niño o como que ya no le presté mucha atención, pero esas dos sí, dije, no, yo sí creo de aquí sí, yo sí creo. Igual también se me hace como que bastante arrogante decir que somos el único, no sé, la vida inteligente en todo el planeta, pues o sea, las condiciones para que se dé la vida, pues se puede dar en varios lados. Yo me sorprendí bastante cuando se anunció que existen estos exoplanetas que tienen las características muy similares a la Tierra, tienen un océano y tienen la parte hasta se pareciera como que fuera así arbolitos o tal cual como se ve el planeta Tierra, obviamente, pero en su manera, con su parte marina y su parte de tierra. Entonces dije, se me hace muy arrogante creer o pensar que somos únicos o especiales dentro de toda esta inmensidad que es el universo. Lo que tú Es un veías más buen o punto. menos es algo así. Voy a tratar de compartir ahorita la pantalla. Exactamente. Sí, así. Ponla en vertical, o sea, obviamente lo mismo, pero era como más vertical, pero era lo mismo, pero era un poquito como en vivo, o sea, como una quemadura, pero ¿Ya? eso, o sea, tal cual es lo que tú me estás mostrando, exactamente, solo que como un poquito más vivo, como de quemadura, nada más. Entonces me quedé súper perplejo y dije, no, yo sí, de aquí sí creo al 100. Y luego como hablamos con Robert, nos empezamos a clavar con el tema de la serie de alienígenas ancestrales, que se me hace una maravilla. Es mucho. Sí, o sea, creemos que entre los dos, o sea, ese es el pináculo de la perfección en temas ecológicos. Pues de ahí ya se van derivando otras series que te muestran o bien lo mismo o en menos cantidad de información e investigación. ¿Has leído el libro Chariots of Gods? Vendría a ser de donde nace todo el tema de alienígenas ancestrales. Se lo recomiendo, Carroza de los Dioses en inglés o en español o lo tienen traducido como, no lo recuerdo. Pero bueno, con ese Pero en título más inglés o es menos. Chariots of Gods. Es Mm, muy, muy, muy interesante y es justamente donde nace absolutamente todo lo que tiene que ver con alienígenas ancestrales. Y claro, te hace pensar muchísimo, ¿no? sí. Yo también soy realmente fanático de este tema de los alienígenas y de cómo ellos supuestamente han intervenido con todo lo que tiene que ver con la historia de nosotros. Sí, Entonces, acotando eso de los libros que tú estás diciendo, yo me acuerdo cuando era niño, bueno, en mi casa había una biblioteca súper grande, o sea, bueno, no tampoco no es una biblioteca, pero había muchos libros, y pues la curiosidad del niño, yo empezaba a sacar cada libro que había, y había muchas cosas, tanto académicas como que
cosas varias. Y me acuerdo que encontré un libro que era solo de ovnis. Qué hermoso libro que era. Y lo leía desde niño, como desde los 8 hasta los 12 años. Y hasta que un día yo regresé a la casa y le dije, mami, ¿dónde está este libro? Y dice, no, ya lo boté, pues, no sirve. Y yo, diablo, no, este libro es lo mejor que me ha pasado en la vida. Aparte de esto, había otra colección, tenían, bueno, no sé en qué punto, o sea, creo que también les llamaba la atención a mi mamá o a mi papá, nunca les he preguntado, pero había también unos 2 volúmenes hay unos libros que se llaman Lo Inexplicable, y Ajá. te venía todo esto, o sea, creo Ah, que en su momento salía con algún periódico, con el comercio o algo, y habían dos de esos volúmenes, y yo sí he buscado en internet porque he querido comprarlos, pero, o sea, si hay una colección en eBay o algo así, o en, no sé, un Mercado Libre, pero cuestan carísimo, o sea, serán unos 20, 30, son como folletos nada más, pero costaba como 600 euros cuando lo vi y dije, pues, no, no, no voy a gastarme 600, 700, 800 dólares. Y pues me parecía lo más espectacular del mundo esos libros, venía tanto monstruos marinos, venía todas estas cosas, por ejemplo, las psicofonías, venían también de la mente, y ahí había una parte, un artículo bastante interesante que hablaba sobre la aleatoriedad. Entonces, me quedé con eso, y para siempre, o sea, dudo bastante de la suerte o del destino, o que de estas cosas como que el universo está planeando algo para ti, sino más como que son cosas aleatorias. Obviamente, si tú vas poniendo de parte, vas encaminando tu futuro, pero al final es la aleatoriedad. Un día puedes estar vivo y pues ser la mejor persona del mundo y al día siguiente te puede pasar un accidente y te mueres. Y no es que actuó un poder divino y te dijo, porque eres bueno, vas a vivir en los 90 años. Ha habido criminales, asesinos, todo, que le han dado de largo y pues nunca les cayó el castigo divino. La teoría del caos, una Exactamente. mariposa aletea en Japón y existe un terremoto en América. Sí, pues, son temas que son muy, muy, muy interesantes de tratar. Hace un ratito estaba tratando de recordar, como les decía en español, el libro que les recomiendo leer es Recuerdos del Futuro y lo escribió Eric von Daniken, que es justamente el padre de la idea de los alienígenas ancestrales. Léanlo, léanlo. En español se llama Recuerdos del Futuro, en inglés se llama Carrots of Gods, carrozas de pero los más o dioses. menos Es ese nombre te hace referencia a, no sé, bueno, no es que me guste leer la Biblia, pero solo me recuerdo que visité esa parte por las cosas que a uno le interesan. Y digamos, era creo que una forma de explicar en la antigüedad, como que no vas a decir, oye, estoy viendo una nave porque no había ese término como que en la antigüedad, ¿no? Entonces, decir carroza de los dioses o las carrozas de fuego era como que para hacer una referencia más o menos de la idea de decir, oye, ¿sabes qué? Hay un objeto volando y tiene estas no sé, esas características, y decirles carrozas era como que algo más familiar para ellos, como decir, ah, mira, es un carro volador o algo así. Creo Claro, que por pero eso también. imagínate, tú no estás hablando únicamente de la Biblia, estás hablando de casi toda nuestra civilización. Hay que recordar, recordemos que la civilización nipona, la historia de cómo nacen son, y bajó el primer emperador, quien tenía su piel una tez de un color un poco verdosa, y bajó hacia la tierra montado en una serpiente que exhalaba fuego y rugía al momento de acercarse. Estás hablando de un cohete. Es que Y hay algunas, en de ese muchas culturas, cohete, supuestamente baja un tipo, o sea, un ser con una piel un poco verdosa, que les enseña a la gente de esos momentos la agricultura, la astronomía, y es emperador. Y en ese momento él reinó China, todo el tema nipón, durante cientos de años. ¿Cómo un ser pudo haber reinado durante cientos de años? y sí, por Es eso una también historia. venía la idea esto de que, digamos, ponte el emperador era lo más cercano a la deidad, y por eso creo que toda la línea sanguínea era como que Prácticamente todos eran estos eran dioses. emperadores, reyes. Entonces, sí, así mismo hay muchas, muchas. O sea, obviamente, digamos, uno de los referentes que siempre uno dice cuando habla de lo que es la ufología es, ponte la antigua Mesopotamia, en la que ya hay los registros. Asimismo, vemos en otras culturas que cuentan de diferente manera los puntos de vista esto de la creación tanto de las personas, de los humanos, o bueno, de las deidades que les han visitado o los reyes que han llegado. Entonces, casi muchos mencionan que venían de las estrellas o del cielo o que cayeron. Entonces,
hay bastantes representaciones y esto dices como que no creo que sea mera coincidencia de que quizá te juntaste y dices, vamos a inventarnos de esta historia. No, sino como que en ese tiempo fue algo que ellos veían y, como decía, bueno, aquí los japoneses o los chinos, no sé cuál de los dos, dijeron, bajó en una serpiente, pero como no tenían otra forma de explicar quizá que era una nave alargada, dijeron es una serpiente. Exacto. Entonces, van Entonces, viendo y usando palabras que quizá se acerquen a su realidad para dar una explicación a algo que está sucediendo. Entonces, se encuentran bastantes relatos, hay muchos relatos de este tipo de cosas en diferentes culturas. Miren. por ejemplo, tú te das cuenta que tienes una de las culturas más llamativas que es esta cultura del pueblo Dogón, que ellos en su historia afirman de que vienen de una estrella que tiene un nombre, se llama Sirio, si mal no me equivoco. Sirio, sí, Sirio es el nombre de la estrella. Y en toda su historia te dice, vinieron, no, vinieron desde Sirio, Sirio está ubicado en tales coordenadas, y si tú sigues todos los patrones que históricamente ellos han hablado, efectivamente ahí está una estrella, en ese punto hay una constelación, en ese punto hay todo. Y ellos afirman que sus antepasados vinieron de ahí, en su historia verbal que se ha transmitido de generación en generación, sus antepasados llegaron desde ese lugar. Entonces te explicas, dices, como una tribu, que además es una tribu, si mal no me equivoco, está en medio del África, que no es que tiene todos los avances tecnológicos y científicos, te puede dar con exactitud coordenadas puntuales astronómicas desde dónde se supone que llegaron sus antepasados, si no es a través de una tradición verbal. Entonces, yo, si ustedes a mí me preguntan, y yo siempre lo diré, yo sí creo que hubo aquella época en la que se dice que los dioses caminaron entre los humanos. Estoy completamente convencido de que eso sí sucedió. Es Hubo una que, época en donde faraones, emperadores, dioses griegos, todos eran seres que realmente existían y que la gente los veía. Claro, En por el, este momento también hablamos de esto va, dioses, va ¿no? anclado Pero bastante al tema de la representación, porque tú como, por ejemplo, un ejercicio súper fácil es que le das a un niño que dibuje algo y el niño va a dibujar en base a lo que ha visto, en base a lo que tiene en su mente. O sea, tú le dices a un niño, crea algo de la nada y no es que te va a dar una obra original, un Dalí o no sé, algo así. Es porque tienes que en tu subconsciente encontrar y conectar formas e ideas de algo que tú ya has vivido o ya has visto. Y esto va anclado con lo que tú me dices. O sea, y está la evidencia ahí. Ahora que es que se me hace bastante raro, como decir que digamos, ha habido tanta creatividad que le pusieron una persona con una cabeza de un lobo y es Anubis, o le pusieron esto con esto y es un dinosaurio. O sea, ellos no, bueno, hasta donde sabemos, no tenían conocimiento para hacer excavaciones o cosas así, como para estarse armando un dinosaurio completo, un brontosaurio que hayan encontrado, sino que lo asumían que era un dragón o alguna cosa así, mira, pero yo, se me hace yo bastante. digo, Yo digo que vamos a dejar de lado a los egipcios. Sabemos muy bien que los egipcios y muchas personas me dicen, oye, pero también rompe una vara por la humanidad. O sea, no digas que todo lo que hemos hecho, ya está bien, está bien. Yo voy a admitir que la cultura egipcia llegó a un nivel de civilización súper avanzada y que ellos de hecho sí ya hablaban y contaban novelas, de historias y tenían otro tipo de cultura. Ok, dejémoslo ahí. Pero me voy a saltar a los Sioux. Norteamérica. Una tribu totalmente nómada, una tribu que vivía a través de la comunicación oral, una tribu que se educaba a través de las costumbres orales, una tribu que dejaba marcas para saber exactamente los días de cosecha, los días de cacería, que respetaba en todo ese sentido, y de repente esta misma tribu te escribe y te dice, sí, los visitantes de las estrellas estuvieron de tal año a tal año en nuestra tribu y nos enseñaron tales cosas y estos seres, aparte de eso, nos enseñaron la capacidad que ellos tenían de volar y dejaron registrado en la tierra tales capacidades. Entonces, estás hablando de una tribu que no era que tenía emperadores, ni juglares, ni personas que... No, era una tribu que dependía de la comunicación, dependía de que traspases de información exacta por agricultura, por cacería, porque además eran nómadas en un momento. y aparte, digamos, o Entonces, sea, ¿para qué inventarse que apareció gente de otro lado? bueno, eso sí. Aparte, digamos, no es por nada, no es por hacernos de menos a nosotros también, pero digamos, o sea, si vamos mucho más atrás,
el simple hecho del descubrimiento del fuego, tú te dices, o sea, ¿cómo se da? No es como que tú dices, oye, hoy día me levanté con ganas de hacer algo nuevo, voy a hacer una fogata, pero necesito fuego. O sea, y el fuego lo hago así. Yo creo que alguien debió enseñarte, oye, si tomas de esta piedra y la golpeas con este tipo de piedra, va a ser fuego y no te va a salir a la primera, tienes que estar intenta. Porque seamos sinceros, no es que coges una piedra, le golpeas y ya se hizo el fuego, no, o sea, es un proceso que tienes que estar ahí, Necesitas igual intenta. raspar sobre la paja seca. Exacto, y no es como que, ya te digo, se levantó alguien de la cueva y dijo, ¿sabes qué? Tengo frío, voy a hacer fuego hoy día tengo ganas de calentarme y quiero luz, voy a hacer fuego de la nada. O sea, no, yo creo que vino alguien o de alguna manera alguien intervino y te dijo, oye, te voy a dar lo básico que vas a necesitar como para sobrevivir en esta etapa de tu vida. Puedes hacer esto, este otro y este otro. Y listo. De ahí, si vamos más adelante, ¿cómo podías hacer tú quizá figuras de arcilla? ¿Cómo podías hacer, digamos, labrar la tierra o, no sé, hacer cosas de metal? No es que, bueno, digamos que fuiste curioso, pero ¿en qué momento llegaste a utilizar bien quizá el conocimiento que tenías para hacer cosas de barro? O sea, alguien debió enseñarte, verás, si mezclas este tipo de barro o con agua, o sea, esta tierra con agua, te va a salir un barro que puede hacer vasijas. Si mezclas este metal con este metal, te va a salir tal cosa. O sea, en algún momento debió haber un tutor que te iba explicando ciertas cosas. Oye, haz esto, haz este otro y ya. O sea, te doy la iniciativa, tú verás cómo te defiendes. Entonces, yo creo que siempre hubo alguien que intervino y no es como que de la nada, como te digo, te levantaste con ganas de hacer algo nuevo y boom, lo hiciste. Aparte que con materiales limitantes, por eso digo, alguien debió decir, ¿sabes qué? Yo hice un curso de primero de auxilio y puedo hacerte esto de acá y te voy a enseñar. No, o sea, es algo como que, no sé, alguien nos fue guiando en este proceso para llegar a lo que Ahorita, estamos ahora. ahorita, Robert, me hace acuerdo de alguna vez una pregunta que teníamos de esas que ya estás a punto de dormir y alguien la hace para arruinarte el resto de la noche. Estábamos en un grupo de amigos, decían, ¿alguien se ha preguntado desde cuándo se nos ocurrió? No sé cómo sea en los otros países, y voy a tratar de describirlo para que sepan de qué estoy hablando. Aquí en Ecuador se llama achotillo a una fruta que es más o menos de este tamaño, es roja y tiene pelos por afuera, pero no pelos como el kiwi, sino pelos literalmente, como unas púas, es la cosa más fea del planeta. Por fuera es horrible. Y un amigo decía, ¿a alguien se le ocurre, a quién fue el primer humano que se le ocurrió agarrar un achatillo? Primero de esperar que esté perfectamente rojo, porque si no lo come en el momento que está rojo sabe fatal. Tener la valentía de romper esa cáscara y darse cuenta que solo tenía que comerse lo blanco y no comerse el resto porque también sabe feo. Y nos quedamos pensando, decíamos, sí, ¿no? ¿Quién te enseñó a que eso podíamos comerlo? Porque realmente esta fruta es horrible, pero quien la ha probado personalmente es una de las frutas que a mí más me Es gusta. muy rico. Es Cuando espectacular. sabes comerlo es delicioso. Sí. Y ahorita que dice el Robert, ¿quién nos enseñó sobre el fuego? Sí, tienes muchas preguntas que te dicen, oye, ¿quién fue la primera persona que se le ocurrió que eso debía suceder? ¿O acaso fue, ¿Quién fue o el que acaso descubrió la fue leche? que nosotros vimos? Exacto, ¿quién se le ocurrió que le dio agarrar la... Ya mejor. ¿O acaso fue Intentaba. que nosotros vimos eso en otros seres, en otras personas, en otros entes, que lo único que hicimos fue copiar lo que otras personas, otros seres estaban haciendo? Como dice ahorita Landy, ¿quién se le ocurrió agarrarle a la vaca y jalarle la teta para ver si salía algo? Bueno, supongo que, bueno, ahí podemos decir que es por imitación, ¿no? El rato del ver al ternero, por ahí alguno dijo, ¿qué pasa si lo hago yo? No sé, es Ah, muy eso también. complicado. Eso me viene a la mente un estado que vi recién nomás de un amigo que puso, el que descubrió los mexicos en realidad debió haber estado con hambre. O sea, a mí me encanta, a mí me gusta, pero hay muchas personas que no les gusta el melloco por la babita que tiene dentro. Por si acaso el belloco para nosotros es un tubérculo amarillo. Pues sí, como dice el Andy, yo creo que el Ecuador sí se divide en quien come melloco y el que no come melloco, porque Ajá, es sí, bien dividido. Hay gente que le fascina y hay gente que lo detesta. es raro, muchos interrogantes. Pero Sí. de esta surge otra, verás. No sé si te ha pasado. Bueno, creo, ¿no? Que a todos nos ha pasado y es que yo tengo la teoría de que todos tenemos un conocimiento precargado.
Y bueno, ahí viene la parte en la que quizá nuestro ADN, la materia genética, todo esto, sirva también como que un tipo de memoria, un disco duro a través de toda la línea Y es como genética. que tuvieras precargado un software. Ajá, entonces, digamos, no es por nada, ¿no? O sea, es como que, ¿cómo sabías cómo reproducirte? O sea, no es que te debieron juntar, sino que quizá algunos juntaron, pero después, ¿cómo aprendiste tú? Y ahí viene una cosa, digamos, mencionémoslo así nomás. En la adolescencia, ¿qué le sucede a los hombres en sus sueños? Y es la única forma en la que tú te enteras, ah, para esto funciona tal cosa. Ahí vienen los famosos sueños húmedos y esas notas de la vida. Y es porque vas entendiendo, porque, o sea, no es por nada, pero es como que dices, ¿por qué sucede esto? O ¿cuál es mi reacción? Y eso quiere decir que quizá tú tienes, a cierta edad se te desbloquea eso. No es que desde niño tienes esos sueños, es como que, llegaste a esta edad, qué sé yo, crece, 15 años, boom, y tienes este tipo de cosas. Dices, ¿por qué? O sea, a cierta edad se te va desbloqueando ciertos conocimientos. Y eso explicaría un poco también, porque, digamos, una vez leí un artículo que una parte aquí de lo que es del cerebro se activa en los hombres a partir de los 21 años. Aquí, y se desbloquea ciertos Hay algunos que conocimientos. dicen que no se nos activa ya nunca. Ahora, sí, si no, no se te reactiva nunca. Entonces, digo, creo que estamos también modificados de cierta manera para que en cierta etapa de tu vida vayas como que, oye, andes descubriendo cada parte de Claro, se tu ser. supone que hay personas que nacen con el ADN, en el ADN información como la música, y de ahí viene mucho de la teoría de la reencarnación también, ¿no? Que te dicen, oye, si en la vida pasada supiste tocar guitarra, eso ya queda guardado en tu registro, y en esta vida vas a volver a saberlo tocar. Hay gente que dice que tenemos todos los lenguajes guardados en el cerebro y justamente por eso se da el efecto de que muchas personas que les operan del cerebro de repente pueden aprender a hablar otro tipo de idioma sin nunca haberlo estudiado en su vida. Hay cualquier cosa, claro, para el Robert lo más llamativo fueron los sueños húmedos, pero para otro tipo de Es personas, mucho más funcional. Que te digan, oye, ¿sabes qué? Los idiomas. Si tú dices, oye, los sueños húmedos, dices, ah, pues ahí sí te entiendo. Ah, con razón, sí, sí. Pero si tú le dices, se te desbloquean los idiomas, que no sé qué, dices, ah, o sea, ¿sabes? pero dices, ah, ¿Tú crees que sea algo así como la Matrix? Que de repente dice, yo necesito ahora aprender y simplemente te carguen un software. algo así. Yo creo que tenemos un conocimiento precargado que se va Sí, activando de bueno, cierta manera. esto también viene de la mano, por ejemplo, con lo que se conoce, bueno, en medicina, no es ningún secreto, es los reflejos. Por ejemplo, el niño cuando nace sabe que tiene que succionar y ya sabe que tiene que respirar por los pulmones automáticamente. Entonces, no es que alguien le enseñó, tienes que respirar con los pulmones y tienes que hacer el reflejo de succión de su madre. O también el hecho de que, por ejemplo, cuando tú le agarras a un bebé recién nacido y le pones el cuerpito así para abajo, el bebé tiene un reflejo de pasos. Entonces, no sé si han visto esos videos y es verídico. O sea, si tú haces eso un recién nacido, o sea, a las horas de que nació o ese momento, el bebé da pasos. Es un reflejo que, como decía Robert, quizás ya viene eso precargado en nuestro software y cada cierta etapa de nuestra vida vamos como que desbloqueando algo más. Y esto de lo que decía de los 21 años, nos contó eso en realidad un profesor en el colegio, profesor, le mandamos un saludo, el gran profe Rubén. Entonces él nos dijo eso, o sea, dijo, ustedes hasta esta edad son como, en resumen, son bien tontos, o sea, hacen cosas por impulso, o sea, si no se matan hasta los 21 años, Ya no se tengan por matan. seguro que ya no se matan más. Entonces, y es verdad, como que a partir de los 21 años, o sea, tú ya empiezas a tener un poquito más de conciencia de tus cosas y se te vienen más ideas como negocios o qué puedes hacer en tu futuro, cosas así. Y siempre me quedó también a mí grabado lo que decía, lo que dijo el profe y lo que está haciendo acuerdo Robert en este momento. No se supone que es hasta los 27. No, esa es la edad O quizá, de los músicos, chévere. Es a los 27 donde te mueres. Sí, no, a partir de los 21 tú desbloqueas eso. Y si te das cuenta, O sea, quizá subes en de los nivel. Es algo así 25, como desbloque. Cumpliste 21 años. Next level. Subiste exacto, nivel. así de una, boom. O sea, Desbloqueaste. nuevo logro, así. Entonces es como que, y son cosas que tú no vas entendiendo, porque como dice Andrés, a los 21 ya te vuelves un poco más consciente. Cosa que a los 25 es como que dices, wow, ahora sí ya estoy consciente de toda la realidad y todo lo que está pasando. Pero es por ese empujoncito de los 21 que algo se te desbloquea, empiezas a funcionar un poquito la parte frontal de tu cabeza y dices, interesante.
Hubo una buena Eso que acaban actualización de de, software. eso que acaban de decir los dos ahorita a mí me llama mucha atención y es un tema del que yo también siempre discuto. ¿Será que realmente estamos conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor? Yo hay No. momentos en que veo que no somos conscientes de lo que está pasando. Tienes 20.000 señales de cosas diferentes y la gente vive en un letargo que a veces desespera. La verdad es Ujú. decir, oye, pero fíjate lo que realmente pasa. Sí, eso vendría de la mano, por ejemplo, qué tan perceptivo eres tú a los estímulos. O sea, si tú eres, por eso, o sea, como que la gente, bueno, no voy a ser generalista, pero como que la gente que le va mejor en la vida es la gente más curiosa, o sea, porque siempre está tratando de encontrarle una lógica a lo que sucede y está pendiente de las cosas que realmente le están pasando. Y es lo que tú dices, o sea, hay 10.000 estímulos y si tú sabes aprovecharlos o sabes cómo canalizarlo, o sea, pues te va a ir bien ahora. Y si tú vives como que en un estado vegetativo mental, pero, o sea, vives por vivir, o sea, pues tampoco no es que vas a lograr mucho en la vida. Pero yo más que irnos por ese lado de triunfo y éxito, yo lo que iba era justamente a, volviendo al tema que hemos estado hablando esta noche, que me ha estado súper interesante. Andrés, Robert, yo hemos alzado la vista al cielo y yo siempre les digo a los dimensionados, alcen la vista al cielo y busquen luces extrañas. Y te topas con mucha gente que dice, sí, yo lo he visto, pero hay otra gente que te dice, no, jamás. O sea, igual tampoco regreso mucho a ver el cielo. Entonces, te pones a pensar y dices, ¿habrá algo o habrá o será provocado por algo esa falta de curiosidad en el ser humano? Es decir, que hubo esto de quitemos la curiosidad para que la gente no se dé cuenta que hay algo más allá. Porque si te das cuenta, hay mucha gente que vive por vivir, no Ujú. tiene curiosidad por absolutamente nada. Y tú puedes hablar de 20.000 temas diferentes que te dicen, sí, pero no me importa, vuelvo, insisto, es un letardo raro, porque el ser humano por naturaleza debería ser curioso, por naturaleza deberíamos tratar de ver si el ternero le hace eso a la vaca, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Fuimos curiosos en algún momento de la vida. Sí. Robert ¿Por qué Entonces, Salvaje. no? ¿Por qué al llegar a este nivel de tecnología, de ciencia, de información, la curiosidad empezó a centrarse en shopping? en- ¿Para qué usas tu teléfono? Para ver tiendas, ujú. para ver Instagram. Es que, como iba a un inicio, creo que Y no no tengo todas nada las contra las redes personas, sociales, por si acaso. Además, así, antes de nada, visiten las redes sociales de La Butaca. Aquí lo van a encontrar a Roberto y Andrés en Instagram, en Butaca Cósmica. Y visiten también nuestras redes sociales en Dimensión 593, siempre recordándonos oírnos en All Round Media. Por si acaso, después alguien me diga, no es que este man ya tiene algo en contra de las redes. No, al contrario, no. sino que me refiero a que piensen que esa curiosidad falta. Me ibas a decir Pero algo. verás, antes de que también haya esto de redes sociales, creo que igual la gente no era de ese aspecto todo curiosa. Y es como que de cada cierta cantidad de personas, son pocas las que ¿cómo te diría? Se vuelven un poco más conscientes de lo que está sucediendo. Porque seamos sinceros, todos tendemos en algún punto a vivir una vida todo rutinaria, monótona y como que repetimos y ya, para nosotros es levantarnos, trabajar, regresar, comer alguna cosa, ver tele y ahí murió. Pero hay otros que, digamos, nos levantamos, hacemos la misma rutina, pero tratamos de ver algo un poco diferente en quizá, el sol hoy día no salió de ese lado, el sol ya salió de acá, entonces la coloración del cielo ya se ve diferente. Mira, aquí hay la mala hierba del vecino también ha sido una florcita por ahí, todo chévere. Entonces, más o menos Mira haciéndote estas una flores en referencia. forma de campana que crecen en este árbol medio raro. ¿Qué pasará si las huelo? Exactamente, y después asomas que estuviste caminando como sonámbulo 2 días seguidos, así. Entonces, Has son estado cosas así. oliendo a floripondio. Entonces, te quedas pensando en eso, ¿no? Y creo que no todas las personas levantan ese grado de conciencia, de preguntarse, de cuestionarse, sino como que dices, bueno, yo me siento cómodo con lo que me enseñaron y con lo que sé. Ya, y ahí queda. Y no te pones a investigar un poquito o no piensas un poquito de, ¿y por qué serán así las cosas? ¿O por qué estoy caminando y últimamente veo quizá muchos carros que son de color rojo? ¿O por qué aquí hay tal frase y acá también veo la misma frase? O sea, ¿qué mensaje nos están dando? Entonces, a veces estamos tan inmersos en nuestro propio mundo, o, ya te digo, fuera hasta de redes sociales y todo, porque he visto cómo era la gente antes de redes sociales, y era como que igual, o sea, no es como que sentía curiosidad en estos temas. Y cuando tú les hablas, te dicen como que,
no, esas cosas, todo tiene explicación. No, la verdad no me interesan esas cosas. Y es porque quizá no despiertan ese cierto grado de conciencia y de tratar de entender tu razón o el por qué estás aquí. Y no del método ese de que así, todo hiposo, de que todos tenemos de un propósito, ¿no? Sino una razón del por qué o por qué sucedió todo lo que está sucediendo. ¿Saben que yo alguna vez leí un artículo que me hizo pensar mucho que decía que eh, esa forma de vivir tan estresante, tan rítmica, tan monótona es necesaria para que no nos demos cuenta de la cantidad de fallos y de vus que existen en nuestra realidad? Ujú. Tomaban en Este cuenta tema sí es muchos, bastante interesante, los ajá. fallos de la Matrix. Sí, sí, Entonces, sí. decían que el hecho de que no te concentres en lo que está sucediendo a tu alrededor, sino te concentres únicamente, o sea, te ensimismes sin darte cuenta de lo que pasa, es es algo necesario, porque si tú estuvieses muy al pendiente de todo lo que pasa, descubrirías todas las cosas que no deberían estar pasando a tu alrededor en ese momento. Que si prestaras mucha más atención, podrías percatarte de muchas cosas que no deberían estar sucediendo el momento en que están sucediendo. Sí, Ujú. en realidad eso lo vimos y lo vamos a comentar mañana en la película de Free Guy. O sea, es lo que tú nos estás diciendo, es la Ajá. premisa de esa película. O sea, el personaje que es Guy, pues vive monótono hasta que un día se rompe algo en su programación, en su Matrix es como que se desbloquea todo. Y es eso lo que tú estás diciendo. Ahora que yo también lo he pensado así, como que a veces, no sé, leí alguna vez algún texto que hablaba sobre como que si tú ves la vida más como un videojuego, o sea, va a ser como más llevadero. O sea, ponte, digamos, necesitas 1.000 unidades base al mes para poder vivir, que serían $1.000, o sea, vas a estar como que un poco tranquilo. Ahora, si tú puedes superar esa meta y puedes tener 2.000, 3.000 unidades, pues obviamente te va a facilitar y vas a tener acceso a más beneficios. Entonces, es una manera interesante también de vivir la vida. Obviamente, no es una filosofía de vida o ley de vida, pero se me hace interesante. Tomando en cuenta que en este videojuego solo tenemos una vida y que Ujú. no hay chance de recargar vidas de ningún lado. No hay No. honguitos verdes. Y que los honguitos verdes no te dan necesariamente más vidas, te dan otras cosas, pero no más vidas. O te matan, una de dos. Pero sí. Robert es biólogo, él sabe de esas cosas. Robert, ¿qué nos recomiendas Eh, eh, consumir? Robert, ¿qué debemos consumir? ¿Honguitos verdes o honguitos rojos? No son buenos ni los verdes ni los rojos. Creo que los que son medio blanquitos son los más saludables. Los que crecen cerca, ya no les vamos a contar cuáles son, pero después vayan a hacernos caso y van a decir, no, por culpa de los de Dimensión y de los de la butaca, me fui a comer los hongos que están a lo largo de las veces de las vacas. No Creciendo en hagan la eso. caca del ganado. Dice. No, no es que les estemos diciendo que esos son, simplemente ya, mejor nada, No dejémoslo ahí. debería. No debería. Bueno, señores, dimensionados, para nosotros siempre es un gusto estar con ustedes y esta noche la hemos pasado. Creo que es el programa en que más rápido se me ha pasado. Hemos contado 3 historias, nos pusimos a hablar de otras cosas y ya, se nos fue el tiempo. Y hay Yo tengo por, bastantes. Y hay yo más, hay, tengo hay de por ahí, las Hasta teorías reptilianas fantasmas. de Robert, los ya tengo producción Anunnakis, diciéndome, oye, hay ya, de ya hay largo. 1 hora. Pero, como lo acaba de decir el Robert y como lo acaba de decir Andy, tenemos varias historias y ellos tienen muchas cosas que contarnos, así que hoy los comprometo a que tengamos unos 2 o 3 programas más con ustedes, como para contar todas esas historias que nos quedan pendientes. ¿Les parece? Claro, yo creo que sí, estaría bien. Es que es una forma de colaborar también contigo, ya que nos va a dar la canasta navideña, entonces el aguinaldo, el décimo, son frescos. Encantado de la vida, yo les mando la canasta navideña, estará las cosas necesarias de parte de Dimensión, un tarrito de agua bendita, un crucifijo, una muñeca que habla en las noches, pero rezando 2 Padres Nuestros se le Y pasa, y un calma. vestido que encontramos por ahí botado. Pero eso va en toda canasta navideña de parte de Dimensión 593. Así, de una. Andrés, Sí, Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy. ¿Algo que les quieran decir a los dimensionados? Sí, pues gracias, Quique, qué gusto estar en este programa. Nos dices que la colaboradora no ha podido acompañarnos hoy día, esperamos tenerla para el próximo programa. sí, porque nos Y, convenció que era fan. sí, Voy a la y butaca. pues de nuestra parte, agradecidos con estos crossovers, pues tenemos bastantes historias que comentar sobre Anunnaki, reptilianos, teorías, Fantasmas. fantasmas, ovnis, criptozoología es de largo. Entonces,
Con gusto estaremos aquí el día que nos convoques y de nuestra parte no se olviden escuchar la poderosa Butaca Cósmica, el podcast donde hablamos de cultura geek, cine, anime, manga, videojuegos, todo lo que te gusta. Y como dijo Quique, el programa sale el lunes. Esta semana hubo un pequeño desfase, pero percance, pero de aquí en adelante, todos los lunes, infaltablemente a las 6 de la tarde por All Robot. Robert. Pues yo no tendría tanto que decir, ya dije lo que tenía que decir y pues agradecerles a todos que nos están aquí escuchando y pues gracias por estar ahí siempre presentes con nosotros, ya saben, suscríbanse, escúchennos, mírennos y pues si tienen preguntas ya saben, déjenlas ahí que nosotros por ahí después las respondemos. Bueno, una vez más, Andy, Robert, muchísimas gracias, dimensionados, gracias por acompañarnos una noche, una mañana, una tarde, el momento en el que lo hayan estado haciendo. Esperamos haberles traído información que les haya gustado. Déjenos sus comentarios, cuéntenos de qué temas les gustaría que hablamos, si tienen algún caso, si tienen algún video que quieren que reaccionemos, déjenlo en la cajita de comentarios y nosotros encantados de la vida estaremos haciéndole caso. Ya saben que este espacio lo hacemos por y para ustedes. Y como siempre quiero despedirme diciéndoles que salgan al patio, vean el cielo, busquen luces extrañas, tómenle fotos, envíennoslas, entren a su casa, cierren bien la puerta, revisen que en el closet no haya nadie, hagan las paces con el monstruo que vive debajo de su cama, que él, al igual que ustedes, escucha la Butaca Cósmica todos los lunes a las 6 de la tarde. Así que duerman bien, descansen en paz y que tengan una excelente resto de semana. Que me les vaya muy bien. Señores, muchas gracias. Los veo pronto. Esto fue Dimensión 599.